Hola muchachos, vamos a ver cómo se debe realizar la práctica 6. El objetivo de esta práctica es que conozcan el uso de la función igual si y la creación de fórmulas entre diferentes hojas. Lo que vamos a manejar son las fórmulas, como ya es tradicional, el uso de la función si, la aplicación de algunos formatos, cambiar el nombre de una hoja e insertar nuevas hojas de cálculo. Esta es la manera en la que se va a evaluar. Recuerden que las prácticas tienen un valor del 60% y es el valor tope que te aplica esta rúbrica. Bien, para iniciar nuestra práctica, lo que deberán hacer es capturar y crear su hoja de portada, como lo hemos hecho en las prácticas anteriores. Aquí pueden observar esas hojas para que ustedes las puedan presentar de la mejor manera posible. Que estas hojas, la de segundo y tercer trimestre, al igual que la de primer trimestre, son datos idénticos. De hecho, lo único que cambia es el rótulo que está en D1. Indica precisamente el trimestre. La primera fórmula que vamos a crear es en la hoja, 1 trimestre, y que es el cálculo de una resta entre cuánto tenemos de gente en nuestro hotel y cuánto es lo que debería haber. Ahí está la fórmula para que la puedas aplicar. La fórmula es el cálculo de un porcentaje, es decir, cuánto es el porcentaje que se está ocupando realmente en el hotel con respecto a la capacidad total o al ingreso total. Para eso se hace una división, como se muestra en esta imagen. La siguiente fórmula vuelve a ser un porcentaje, pero en esta ocasión el porcentaje lo podemos obtener restando simplemente al 100% el porcentaje de ocupación que tenemos. Aquí está la fórmula con una resta que es muy sencilla. Formatos, porque las fórmulas no siempre te los van a mostrar. La función igual si es una función que requiere de 3 elementos. El primero de ellos es mostrar o establecer una pregunta que pueda contestarse como verdadero o falso. Una vez y con base a la respuesta, tendremos que saber qué se debe realizar cuando la respuesta es verdadera y también debemos saber qué se debe realizar cuando la respuesta es falsa. Para este ejercicio vamos a aplicar la función. Como podemos notar, se trata de una cadena de hoteles y necesitamos saber qué hoteles de la cadena son rentables, es decir, nos dan un beneficio económico. Para ello, se nos solicita determinar si el hotel es rentable o no, de acuerdo con el porcentaje de ocupación. Para que un hotel sea rentable, debe de tener un porcentaje de ocupación mayor al 50%. Entonces, tenemos que preguntar si la ocupación real es superior al 50%. De ser así, deberá presentarse la palabra rentable. De no ser así, el hotel simplemente no es rentable, es decir, no es negocio. Bien, Vamos a vamos crear a ver la cómo tenemos función que sí trabajar nuestra siguiendo el función video que se igual muestra a si en continuación. nuestra práctica. Por principio de cuentas, nos vamos a ubicar en la celda donde debemos escribir la fórmula. Esta es la celda I4. A continuación, vamos a dar clic en f de x para que aparezca la ventana de insertar función. En esta ventana, la categoría que debemos seleccionar es la categoría lógica, porque en ella está la función si. Si te aparece en cualquier otra categoría, no hay ningún problema. A continuación vas a dar clic en aceptar. Ahora veamos cómo llenar nuestros 3 argumentos. El primero de ellos, como se los explicaba, es el uso de la prueba lógica. La prueba lógica es una pregunta que puede contestarse como falso o verdadero. En nuestro ejercicio tenemos que preguntar
si el porcentaje de ocupación es superior o mayor al 50%. Si es así, entonces nuestro hotel será rentable, es decir, si funciona como un negocio. Para hacer esta pregunta, ahí donde está parpadeando el Excel, vamos a llevar nuestro puntero y vamos a dar clic en la celda G4. ¿Por qué? Porque ahí está el porcentaje de ocupación que nosotros ya calculamos. A continuación, vamos a hacer una comparación. Le vamos a preguntar si lo que está en G4 es mayor que el 50%. Y para eso simplemente escribimos el signo de mayor que y la cantidad del 50%. Notarás que inmediatamente el Excel te da la respuesta, que en este caso es verdadero. El segundo punto es indicarle a Excel qué vamos a hacer cuando la respuesta de esta pregunta sea verdadera, como es el caso actual. Simplemente, para nuestro ejercicio, debe de aparecer la palabra rentable, es decir, es un negocio. También debemos indicarle, dando clic en la tercera filita, tenemos que indicarle, bueno, ¿qué es lo que va a pasar cuando este valor sea falso? Es decir, si la ocupación es inferior al 50%. Para eso simplemente vamos a escribirle aquí no rentable. Listo. Entonces, Excel va a verificar si lo que está contenido en la celda G4 supera el 50%, en este ejemplo es verdadero, por lo tanto aquí, que es donde se ve el resultado de la función, nos va a decir rentable. Para terminar, damos clic en aceptar. Una vez que creaste tu fórmula, entonces pasamos al siguiente paso. El siguiente paso requiere el uso de una fórmula que involucre datos que se encuentran en dos hojas diferentes. Un dato está en la hoja 1 o primer trimestre y el otro dato está en la hoja 2 o tercer o segundo trimestre. ¿Sí? Para ello, simplemente vamos a Bien. siguiente video Veamos para que ahora cómo puedas crear la fórmula realizar del de manera incremento. adecuada Esta la fórmula se fórmula crea en como se una pide hoja en nuestra diferente práctica. a la hoja de trabajo en la que estamos en este momento. Este incremento se debe reflejar para el trimestre siguiente. Observarás que esta hoja se refiere al primer trimestre o trimestre 1. Lo podemos ver aquí, primer trimestre. Bien, la idea es que la ocupación real que tenemos reflejada en esta columna, en la E, para el segundo trimestre, que por el momento está vacía, se incremente un 5% de manera automática. Para ello vamos a crear una fórmula. Esta fórmula se crea de la siguiente manera. Una vez que nos cambiamos a la hoja donde queremos que vaya la fórmula, en nuestro ejemplo 2trim, nos vamos a ubicar también en la celda donde queremos que aparezca el valor, en nuestro caso, la celda E4. Ahí vamos a comenzar a escribir nuestra fórmula. Para ello iniciamos como siempre con el signo igual, pero como nuestro dato se basa en una hoja anterior o en una hoja diferente, tenemos que movernos a esa hoja dando clic en ella y a continuación eligiendo la celda que vamos a considerar como referencia, en nuestro caso E4. Observa en tu línea de fórmulas que dice igual 1trim E4. Ahí ya le indicaste que te cambiaste de hoja. A continuación hay que hacer el cálculo matemático. El cálculo más simple para incrementar el 5% es multiplicar por 1.05. Una vez que hacemos esto, oprimes la tecla intro, se va a regresar automáticamente a la hoja en donde estás creando la fórmula y te va a aparecer el resultado correcto.
Una vez que has concluido con la creación de tu fórmula del incremento, hacer algo parecido, pero para la hoja 3, en donde se involucren datos de la hoja 2, tal como lo muestra esta imagen. Final, vas a tener que copiar tus fórmulas haciendo uso del controlador de relleno para que las hojas de cálculo de tu práctica se vean llenas y completas en todos los aspectos. Cálculo de la diferencia, cálculo de los dos porcentajes y determinar si es rentable. Recuerda, esta práctica la debes de subir y compartir a más tardar el próximo domingo a las 11:59 de la noche. Además, hay que imprimirlas en color y al 50% las 4 hojas de cálculo, la de la portada, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Pegarlas en tu libreta y entregarlas para que tengas derecho a examen. Por el momento es la única práctica que les encargo. Espero que me dé tiempo encargarles otras más. Si no, no se preocupen. Yo creo que con estas es más que suficiente.